tinte político, cuál es la explicación que hay con respecto a esto. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Nos acompaña Eduardo Bartolozzi, él es asesor jurídico de la Superintendencia de Salud. ¿Cómo le va? Gracias por... ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto estar con ustedes. Hola, Diego. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. También nos acompaña Héctor Enciso, él es director de control de instituciones. ¿Cómo le va, director? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda. Diego, un placer estar con usted. Amable. Un gusto. Estos procedimientos son comunes, son permanentes, digamos, estas intervenciones que se hacen en los hospitales, clínicas y demás. Sí, estas intervenciones son comunes, hacemos regularmente. Fue más mediática nomás de Ciudad del Este justamente por el problema con el diputado, ¿verdad? Ya hicimos estas fiscalizaciones en Concepción, en San Pedro, en Santaní. Hacemos a nivel central, a nivel capital. Se hizo un operativo grande también en Encarnación hace un mes. Y ahora tocó la semana pasada, ¿verdad? En Ciudad del Este donde hubo este problema. ¿Qué ¿verdad? controlan, director? Lo que nosotros controlamos principalmente es, primero, si el establecimiento de salud tiene la habilitación del Ministerio de Salud, ¿verdad? Acá hay dos pasos que yo, como prestador de un servicio de salud, tengo que tener. Uno es conseguir la habilitación que me da la Dirección de Establecimientos del Ministerio de Salud. Y un segundo paso es registrar ese establecimiento en la Superintendencia de Salud. En caso que no esté ni habilitado y mucho menos evidentemente inscrito en la Superintendencia de Salud, en ese caso, según la ley, se procede a la clausura de este Aunque local. sea un tema administrativo, por así decirlo. Es ¿no? lo que establece la ley. El artículo cuarto. Digamos, de un problema real. Claro, finalmente es un problema administrativo, pero la ley nos impone a la clausura inmediata. Así dice, clausura inmediata. O sea, está funcionando una irregularidad grave, digamos, que esté funcionando Claro, sin la habilitación. sin la habilitación correspondiente. Claro. Sí. ¿Y cuántos establecimientos fueron los verificados en Ciudad del Este? Alrededor de 300 establecimientos. Y de esos 300 se cierran 45. Se clausuran 45, hay otros que tienen una infracción de segundo grado, más de 60, y bueno, otros que estaban en forma correcta, o sea... Acá tenemos que aclarar que no hay una persecución como se está queriendo instalar. Esto es algo que se hizo. Nosotros, los fiscalizadores que se van, no saben ni quién es el dueño, no saben de qué partido político es, mucho menos. O sea, se van, preguntan si tienen la habilitación al día, presentan el caso que tienen, se les pasa la mano y se sale. O sea, no hay... ¿Esa habilitación cómo se consigue? Es un proceso que se hace dentro del Ministerio de Salud. La habilitación es un proceso que se inicia en la Dirección de Establecimientos del Ministerio de Salud, en donde hay una serie de requisitos que yo, como dueño de una clínica, tengo que presentar. Se hace una prefiscalización de la Dirección de Establecimientos y si está todo de acuerdo, en ese caso me entregan un certificado de habilitación. Arquitectónica, Sí, hay una evaluación de infraestructura y hay una evaluación también de para qué yo estoy abriendo esa clínica. O sea, si yo abro una clínica especializada, tengo unos requisitos aparte que una clínica normal o que un consultorio normal. Entonces la Dirección de Establecimientos se encarga de controlar eso y si no hay ningún desacuerdo, nada, se le da la habilitación. ¿Qué tipo de instituciones se controlan, digamos? Que cuando hablamos de clínica, odontológica, ¿qué lugares son, digamos? La superintendencia controla todo lo que sea clínica, laboratorio, clínicas especializadas, clínicas odontológicas, ¿verdad? Todo lo que sea fuera de lo que se denomina como una clínica unipersonal. O sea, la superintendencia, por ejemplo, no tiene atribuciones sobre un solo consultorio. Claro. O sea, yo, Héctor Enciso, tengo un consultorio oftalmológico y tengo un solo sillón oftalmológico, entonces yo solamente tengo que conseguir la habilitación del Ministerio de Salud. No me tengo que registrar en la superintendencia. Ahora, ya viene a ser una clínica especializada cuando yo, oftalmólogo, tengo 3 o 4 consultorios oftalmológicos en un mismo lugar. Claro. En ese caso sí, ya tengo que registrar mi establecimiento en la Superintendencia de Salud. Hay diferencia entre lo que decimos, a veces en la jerga decimos hospital al público, sanatorio al privado, consultorio. Hay, digamos, una categoría, digamos, de centros, o son todos en general clínicas, digamos. O sea, nosotros existen distintas denominaciones, ¿verdad? Sanatorio, hospital es más o menos lo mismo, solamente que el término hospital va más para la parte pública, ¿verdad? Y el sanatorio más para la parte privada, ¿verdad? Pero de repente
en categorías pueden ser lo mismo. Justamente también una de las funciones de la superintendencia es la categorización, que categorizamos por niveles. Nivel 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la complejidad que tenga ese establecimiento de salud. O sea, si hay operaciones, Sí, tipo de cuestiones. o sea, tenemos un nivel 1 que sería el nivel bajo, en donde hay consultorio, una clínica así, donde hay ciertos procedimientos. Y ponerle un nivel 4 ya sería donde hay áreas de internación, quirófano, terapia intensiva, terapia pediátrica, una unidad de medicina transfusional. O sea, ya es mucho más complejo. Vence este registro, o sea, una vez que yo, clínica, conseguí el registro a través del Ministerio de Salud, hice el paso con la superintendencia, ¿esto tengo que renovarlo después de cierto tiempo? La habilitación dura 5 años, Sí. la que da el ministerio. Ah. Y el registro con nosotros, con la superintendencia, es anual. Ajá, y ambos, en el caso de la clínica del diputado, por ejemplo, ¿cuál era la irregularidad? La clínica del diputado le había vencido la habilitación el 25 de mayo de este año. Hay una resolución del ministerio por la cual les exhorta a las entidades prestadoras de servicios de salud que inicien el trámite 90 días antes de su vencimiento. ¿Por qué? Porque puede tardar un poco. Pasó todo este tiempo, los 90 días, en febrero ya podía iniciar, no inició, en mayo le vence, el 11 de agosto nosotros hacemos la intervención y él presenta su mesa de entrada el 12 de agosto. Y quiere hablar de terrorismo de Estado, o sea, está queriendo llevar una cuestión administrativa que a él probablemente se le pasó, está queriendo llevar a otro Y ámbito. la cuestión se soluciona así de sencillamente, digamos. Claro, consiguiendo el certificado con la habilitación del ministerio, lleva a la superintendencia y eso se levanta. ¿Y cuánto puede tardar la emisión de...? La habilitación del ministerio depende mucho de la dirección de establecimiento, ¿verdad? Ahora, el trámite dentro de la superintendencia de salud, si ellos presentan todos los documentos, eso en un día le puede salir el registro. Claro, el problema es si ya va a ocurrir algo en estas clínicas y no tienen la habilitación. Claro, o sea, justamente es eso, ¿verdad? O sea, mucha gente nos dice, hay pedidos de reconsideración mientras consigamos todos los documentos, pero justamente es qué pasa si un paciente o una paciente fallece en esa clínica. En O sea, ese va- lapso. en ese lapso. O sea, ahí el primer culpable va a ser la superintendencia de salud. ¿Por qué no controló? ¿Por qué dejó que permitiese que siguiese abierto ese establecimiento? Claro, lo que pasa es que parece como muy gravoso nomás para Claro. terminar, no sé, Una cuestión administrativa, sí. ¿Verdad? Lo que puede ser un servicio de salud, quizás por eso ahí está un poco Claro, ese claro. planteo también, ¿verdad? Sí, sí, así ¿Y mismo. su vínculo con los lugares públicos cuál es como superintendencia? Con los hospitales y sanatorios Claro, es públicos. el mismo que con los privados. De hecho, nosotros tenemos intervenciones, recordarán el caso de Villarrica, ¿verdad? De la auditoría que se hizo, ¿verdad? Que fue tapa de diario, inclusive. Pero son las mismas exigencias, digamos, que para el privado. son las mismas exigencias que para el privado, sí. Ok. Y hay clausuras también en lo público. La parte pública es muy difícil clausurar. Generalmente nosotros hacemos las intervenciones y elevamos esas recomendaciones de la auditoría al Ministerio de Salud y le damos un plazo para que ellos corrijan eso, ¿verdad? Y después hacemos una segunda reintervención en donde vemos si se cumplieron esas recomendaciones, ¿verdad? ¿Por qué es distinto? Porque si yo me voy al Hospital Central de IPS y digo, no, esto no está en condiciones, tengo que clausurar, ¿qué hago con esos 20.000 pacientes que consultan al día en el Hospital Central de IPS? ¿Verdad? O sea, hay más bien un criterio social más que un criterio administrativo ahí, ¿verdad? Pero, así como dijo el doctor Bartolozzi, sí intervenimos también en los hospitales públicos, hacemos las recomendaciones y no es que recomendamos y nos quedamos, sino que vamos a verificar si es que cumplieron con esas recomendaciones. Eso en un momento dado decía el diputado, yo no sé el lugar que él denunciaba, pero decía que había lugares impresentables desde el punto de vista sanitario. Él dio, por ejemplo, el ejemplo Sí. que él dio fue del sanitario del Hospital Regional de Ciudad del Este. Si yo como superintendencia me voy y veo un sanitario que no está en condiciones, no voy a cerrar todo el hospital regional por eso, ¿verdad? O sea, no voy a clausurar. O sea, ahí en el hospital regional tenemos programas de salud, servicios preventivos, tenemos vacunación, tenemos urgencias, ¿verdad? Que si es que yo llego a clausurar, ¿qué voy a hacer yo que no tengo capacidad para pagar una consulta privada o para tener un seguro médico? ¿Dónde voy a acudir, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la recomendación nuestra sería: vamos, evaluamos eso y le decimos al Ministerio de Salud, mejoren los baños, mejoren los sanitarios, ¿verdad? ¿Habían tenido en otra ocasión una situación como esta de que se haya acusado una decisión política para cerrar un lugar? Como una situación similar a esta, digo, si tuvieron en algún momento. No, o sea, No, desde la verdad que que no. nosotros estamos por lo menos primero, luego nosotros no
tomamos decisiones políticas, tomamos decisiones de acuerdo a lo que nosotros encontramos, ¿verdad? O sea, nuestra función está ajeno a la política, o sea, no somos un órgano represor. Al contrario, de repente encontramos en instituciones privadas también que está habilitado, que está inscripto, pero encontramos algunas observaciones y no es tampoco que le clausuramos, ¿verdad? O sea, también le damos las recomendaciones de mejoras a esos lugares. Y que nosotros, así como dijo el doctor Bertolozzi, si vamos a una clínica, no averiguamos si el dueño de la clínica es diputado, si es colorado, si es liberal, si es yo creo o no. O sea, si solamente nuestra gente va, tenemos una hoja de ruta de cuáles establecimientos ir controlando y nos vamos controlando. Inclusive a veces nos vamos a un lugar, vemos que hay otro al lado, controlamos el de al lado, hay otro a media cuadra, nos vamos a media cuadra a controlar. O sea, no es que sabemos exactamente de quién es ese establecimiento de salud. Claro. Ahora, doctor, con todo esto volvió a salir al tapete también el nombramiento del superintendente. Sí. Porque desde el Círculo Paraguayo de Médicos hace tiempo vienen denunciando que el nombramiento se dio de manera ilegal, que se dio a través de un decreto, cuando que tenía que ser a través del Consejo Nacional. Y del otro lado también hay otras denuncias respecto al concurso y a la carga horaria que había presentado el superintendente Melgarejo. Sí, él está en forma interina. Sí. El decreto es claro, está en forma interina. Pero está bien que haya sido a través de un decreto presidencial, siendo que hay atribuciones del comité ejecutivo que solamente ellos pueden designar un interino. Lo que pasa es que la ley establece que en caso que no haya un superintendente, el director de control de instituciones, que en este caso ahora es el doctor Enciso, tiene que ocupar el lugar de superintendente. En ese momento no había director. No había, entonces, en forma interina, mientras se llamaba un concurso, el presidente le... ¿Cuándo se va a regularizar esto? Y yo creo que eso está en trámite, ¿verdad? Depende de cuándo llaman de nuevo a un concurso y ahí se regulariza. Pero por eso está bien que se haya hecho a través de un decreto presidencial y no a través del comité ejecutivo, porque eso es lo que el Círculo también está cuestionando. Sí, sí, o sea, está bien, o sea, te doy un escenario. Sí. En ese momento estaba el doctor Mendoza como superintendente. El doctor Mendoza renunció. Y en ese momento no había un director de control de instituciones. Sí. Entonces, por ley, le correspondería a él. O sea, poner en la situación actual, si el doctor Melgarejo renuncia, tendría que asumir yo como superintendente por ley. Pero si yo renuncio antes, no hay una persona por ley quien tendría que asumir. Y en ese caso, sí, a través de una resolución o un decreto, el presidente tiene la atribución de nombrar a un superintendente interino hasta que se llame a concurso, ¿verdad? Claro. Por el Consejo Nacional de Salud. Claro, consulto principalmente porque mi duda es, este tipo de intervenciones no se pueden llegar a ver legalmente afectadas en algún momento por esa designación. No, yo creo que no, para nada. Okay. No, para nada. ¿Y qué les queda a continuación a estos centros que ahora están clausurados? Aparte de todo ese proceso, ¿ellos solamente tuvieron la clausura o tienen algún tipo de multa también por encima aparte del cierre? No, tienen la clausura, ellos tienen que regularizar eso con su certificado en el ministerio. Y en los otros casos, hay casos que son administrativos, sí se van a abrir sumarios y pueden terminar en una multa. Pero la sanción podría ser una multa. ¿Estos clausurados no? Estos clausurados no. ¿Y tiene costo la habilitación nuevamente que ellos tienen que gestionar? Sí, tiene un costo, tiene un canon que se paga en el ministerio y otro en la superintendencia. ¿Y es alto? El de la superintendencia es el de 20 jornales, más o menos 2.200.000, algo así. ¿Y el Ministerio de Salud tendrían más o menos el dato? El Ministerio de Salud tiene de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos centros más o menos hay como están bajo el ojo de superintendencia, digamos? ¿Cuántas instituciones? Y nosotros registrados tenemos aproximadamente 1.800 a 1.900 que están registrados, ¿verdad? Aparte, evidentemente, hay un subregistro así como esto, ¿verdad? Que estamos encontrando, ¿verdad? Que no están inscritos dentro de la superintendencia, que también es un amplio margen, ¿verdad? O sea, lo que nosotros buscamos es justamente, como les dije, no atacar a estos centros privados o también públicos, sino buscar la regularización y buscar la formalización de estos establecimientos de salud. Fuera de lo que es la parte administrativa o estas cuestiones de habilitaciones que están en falta, otras irregularidades materiales, en materia de infraestructura, ¿cuáles son las más habituales que suelen encontrar en este tipo de centros? Nosotros generalmente dentro de la superintendencia tenemos también 3 departamentos que son de auditoría médica, la parte de auditoría jurídica, ¿verdad? Y la parte de auditoría contable. Generalmente nosotros recibimos denuncias de a veces
de pacientes que o se les trató mal o que según ellos recibieron una mala praxis en sanatorio, o también denuncias de que ponerle que ellos estaban asegurados a una prepaga y según ellos que la prepaga no le cubrió lo que le tenía que cubrir. Entonces también tenemos ese tipo de denuncias y también abarcamos esos temas dentro de lo que es la función de la superintendencia. ¿Los laboratorios entran dentro de su control también? Sí, también entran. También entran. ¿Y hay algunos que fueron clausurados también? Laboratorios sí. Sí. Varios luego. Varios laboratorios. Varios laboratorios. Muchas gracias, ambos, por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Gracias por la invitación. Una consulta Sí. última. Si alguien quiere hacer alguna denuncia, ¿a qué número se puede comunicar con la superintendencia? Nosotros tenemos la página activa, ¿verdad? La Superintendencia de Salud, en donde hay un botón activo de denuncias y donde figura también el correo institucional y también el teléfono institucional. O sea, puede ser a través del correo, a través de la llamada o a través de la denuncia en el portal La página web. de la Superintendencia de Salud. ¿Con gente debidamente identificada o también puede ser de manera anónima? De las dos maneras. De las dos maneras Sí. puede ser. Lo único que de repente si es anónimo, también después nos comunicamos particularmente con ellos, ¿verdad? Para que la denuncia sea corroborar. seria, ¿verdad? Para corroborar esa denuncia. Muy bien. Les agradecemos a ambos Gracias. por haber- No, Gracias a muchas usted. gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, tenemos que hacer una pausa más. La última y ya volvemos.